Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes y como le habíamos prometido, hoy tengo invitados sumamente especial, sumamente interesante, aunque no vamos a dar su nombre, porque precisamente por el tema que vamos a tratar es un tema quizás un poco complicado y le podría traer un poco de dificultad. Sin embargo, es muy conocido en Twitter como pensamiento crítico. Entonces, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por invitarme a tu programa. Excelente, entonces hoy queremos hablar sobre este tema de grupos coercitivos o sectas, como también se conoce, y en esta ocasión estaremos hablando con una persona precisamente que es un exmiembro de un grupo coercitivo, como también se conoce una secta. Entonces estaremos conociendo su historia, su experiencia, cómo llegó ahí a ese grupo y cómo pudo salir, porque es bastante difícil salir de un grupo ya coercitivo. Dicen los expertos que es bastante difícil, que la mayoría de las personas que entran a un grupo coercitivo durarían prácticamente toda su vida ahí, pero él es un sobreviviente de un grupo de esto. Entonces, bienvenido, cuéntanos tu historia. Claro que sí, muchas gracias. Pues en mi caso, la primera interacción, el primer contacto que tuve con este grupo que son los Testigos de Jehová, fue cuando tenía 8 años de edad. Estaba muy chico, era un niño realmente. Y todo comenzó porque visitaron en mi casa, como suelen hacerlo un par de personas, a las que ellos le llaman precursores o precursoras, en este caso eran dos mujeres, y ofrecieron el darnos un estudio bíblico, un estudio que ellos llevan con un libro que se llama el libro de historias bíblicas, a los hijos, ¿no? En este caso a mí y a mi hermano, que teníamos 8 y 7 años de edad. Y bueno, pues nos empezaron a dar el estudio porque mis padres querían darnos una educación religiosa, pero nunca lo habían hecho y pensaron que pues era una forma bastante práctica e inofensiva de que aprendiéramos la Biblia con estas personas. Así fue como iniciamos el acercamiento a esta organización con un trato al principio muy amable, todo muy bonito, muy alegres, muy cariñosos, muy amorosos. Y pronto mis padres decidieron comenzar a ellos también a estudiar y también a participar, es decir, a asistir a las reuniones. Y en muy poco tiempo, yo pensaría que en unos cuantos meses, 3, 4 meses, ya estaba toda la familia asistiendo. Y por eso fue que empezamos a involucrarnos pues con esta secta, ¿verdad? Que en ese momento obviamente no sabíamos que era algo así, pero bueno, así fue como yo empecé a involucrarme y al principio pues todo parecía ser muy armonioso, muy bueno, la gente muy amable, muy educada, muy interesada en que estuviéramos bien. Sin embargo, también al mismo tiempo empezaron a presionarnos para que progresáramos, desde su punto de vista progresar, ¿no? El empezar a tener responsabilidades, el empezar a tener más participación en sus actividades que ellos le llaman pues actividades espirituales, que no es otra cosa más que involucrarte en sus pues, actividades o reglas que están pensadas y diseñadas para acaparar todo el día, todo el tiempo posible, ¿no? Así que de ser un asunto que nos ocupaba al principio 3 días por semana, más o menos 5 horas a la semana, comenzábamos a dedicarle más y más tiempo, porque ahora ya no solo había que asistir a las reuniones, sino que también teníamos que, por ejemplo, ir a predicar, que también lo recomendable era que lo mínimo que se dedicara de tiempo eran unas 12 15 horas al mes adicionales a esa actividad de predicar, pero también había que tener un estudio personal, además de las reuniones, había que leer la Biblia diariamente, había que tener un estudio familiar cada semana, entonces preparar las reuniones en lo individual y a veces también como familia, lo que resultaba en muchísimas horas al día de estarle dedicando pues a la religión o lo que pensábamos que era una religión.
y poco a poco fuimos involucrándonos cada vez más y progresando desde el punto de vista de ellos. Yo tenía 8 años y cuando tenía 19 llegué a ser siervo ministerial, que es el siguiente nivel que se puede tener cuando entras ahí, eres publicador y después siervo ministerial y después anciano. Y ser buen ministerial, pues ya conlleva más responsabilidades, te dejan participar en más cosas dentro de las reuniones, hay que dar muchos discursos, tienes participaciones en asambleas, no hay que ser buen ministerial para participar, pero casi, casi cuando uno ya es buen ministerial, pues te exigen o te motivan de alguna manera a que estés participando en más y más actividades alrededor del culto, ¿no? Hay un sinfín de actividades de limpieza, por ejemplo, limpieza del salón donde se reúne uno semanalmente, del salón de asambleas donde se reúnen, digamos, unas 1,000 personas de la localidad, de la ciudad. También limpieza del salón grande, es decir, puede ser en este caso un estadio, por ejemplo, donde se reúnen las personas de varios circuitos, es decir, unas, no sé, 20,000 personas. Hay muchas labores de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia. Por ejemplo, en mi ciudad hay un salón que se utiliza para hacer asambleas de como unas 1,000 personas, y que todos los días alguien tiene que vigilar, limpiar, dar mantenimiento, etcétera. Y todos los que son publicadores o pertenecen a este grupo dentro de la ciudad tienen ya asignado el día en el que hay que ir. Ese día muchas personas piden permiso para faltar al trabajo, piden vacaciones o simplemente faltan. Y algunos de ellos incluso pierden el empleo porque el jefe, el patrón les dice, no te puedo dar permiso y si no vienes, pues ya te despido, ¿no? Entonces es muy común escuchar historias de personas que perdieron su empleo o renunciaron para asistir a una limpieza o para asistir a una asamblea, porque hay asambleas de 3 días que comienzan el viernes. Así que, bueno, es un tema que poco a poco te va envolviendo y cuando acuerdas ya, pues ya estás dedicándole pues muy buena parte de tu día y muy buena parte de tus pensamientos a estas actividades de este culto. Y además, pues sacrificando, obviamente, otras cosas que uno puede sentirse atraído como lo es practicar un deporte, tener algún pasatiempo o prepararse en estudios superiores o en alguna clase de arte o algún tipo de actividad humana productiva o cultural que prácticamente la secta suprime por completo. No te permiten, no es que te lo impidan o que te obliguen, pero sí con discursos, con publicaciones, con consejos, te motivan eh, pues, a no participar en nada de eso. Siempre te hacen pensar, ¿qué pasaría si ese tiempo que vas a ir a clases de piano o de guitarra, en lugar de dedicárselas a eso, dedicarse ese tiempo a predicar, o dedicarse ese tiempo a estudiar la Biblia, o dedicarse ese tiempo a meterte un curso especializado de los que nosotros damos para que seas un misionero, o para que hagas actividades extra dentro de la organización? Y con ese tipo de argumentos, pues te desaniman de participar en alguna otra actividad extra a la curricular, es decir, a la escuela o al trabajo, ¿no? Y pues bueno, así fue mi vida durante 30 años. Estuve desde los 8 hasta los 38. Así que fueron bastantes años que estuve pues amoldando mi vida al tipo de forma, de reglas, de estilo que ellos han diseñado y que al final te termina convirtiendo prácticamente en un autómata, en alguien que actúa y piensa al unísono de la misma forma que todos los demás que están ahí dentro de la secta, ¿no? O del grupo. Y eso, pues, visto desde fuera es muy triste porque todos somos personas individuales con creatividad, con capacidades, con talento.
y al final de cuentas ellos lo único que quieren es tener herramientas publicitarias hechas idénticas unas a otras, que se dediquen todo el día a lo mismo, a estar estudiando lo mismo, a estar hablando de lo mismo, a dar las presentaciones de la forma como ellos lo planean y lo dictan. Así que prácticamente me convertí, al igual que todos los miles de testigos de Jehová que hay en México, me convertí en un esclavo más, en un robot más al servicio de esta organización que tiene su base o su matriz en Nueva York. En aquel momento estaba en Brooklyn y luego lo cambiaron a Warwick en Nueva York, pero finalmente pues es lo mismo, ¿no? Es una religión más de esas americanas, fundamentalistas, que lo único que buscan es controlar a sus adeptos a través del miedo, a través de la coerción, a través de falsas promesas y sobre todo a través de la mutilación de la vida social cuando uno se aparta del grupo, porque en mi caso vi como muchas personas perdían digamos, su vida social por estar dedicados a esta religión, ya que al ser expulsados, pues la religión ordena que la familia, los amigos, todos los que están dentro del grupo, dejen de hablarte si llegaste a ser expulsado. Entonces, por eso fue una experiencia bastante terrible, ya que no solo me convertí en un autómata, sino que también estaba constantemente pues con el miedo, con la posibilidad de ser expulsado si cometía un pecado y me quedaba pues sin familia, sin amigos, completamente aislado de mi vida social. Entonces, pues esos fueron 30 años muy difíciles, muy complicados, muy carentes de oportunidades en otras posibilidades que pude haber ejercido. Y pues después, con el temor a que me fueran a expulsar, a quitar la comunicación con mis amigos y con mi familia, es que ahí comencé a evaluar cómo se puede uno salir de esta secta sin causar un daño mayor, sin perder a la familia, sin perder a los amigos, pero sobre todo a la familia, porque los amigos ya casi es un hecho que los vas a perder cuando dejes de asistir, dejes de participar en las actividades de este culto, ¿no? De esta secta. Entonces, digo, ese es básicamente un resumen bastante corto de cómo fue mi ingreso y permanencia dentro de esta secta. Bastante interesante. Mira, en un momento comentaste la parte de cómo te involucraban mucho en actividades de la iglesia educativas, como para que no te involucraras en la educación formal. Y este tema es sumamente importante porque he conocido algunos testigos de Jehová que comentan esta parte, que incluso ellos no van a la universidad. Entonces, nos gustaría que tú mismo nos expliques esta parte, porque sé que muchas personas pueden argumentar, bueno, no es cierto, algunos sí son profesionales. ¿Ellos incentivan a no ir a la universidad o le prohíben no ir? Me gustaría que tú nos expliques esto ya como un ex miembro de este grupo. Claro, claro. En realidad ellos nunca van a aceptar y de hecho en su web oficial dice que ellos en ningún momento prohíben que las personas vayan a la universidad, pero la forma en la que manejan el lenguaje es muy sutil, pero también muy clara. Es decir, la forma en la que ellos se expresan acerca de sí mismos, es decir, de sus líderes, con respecto a Dios, pues ellos ponen al mismo nivel, en el mismo plano, un mandato bíblico, por ejemplo, al mismo nivel de autoridad que un discurso, que un consejo, que un artículo de la revista La Atalaya o cualquiera de sus publicaciones está al mismo nivel que un versículo bíblico. Así que hay artículos, por ejemplo, que hablan sobre la educación, así directamente la educación y los testigos de Jehová
Y ahí claramente se expone que este mundo es un mundo condenado a la destrucción, que el futuro que ofrece este mundo es sombrío, es un futuro indeseable, es un futuro de destrucción y que pronto va a llegar esa destrucción. Así que estudiar una carrera profesional no tiene ningún sentido bajo esta lógica de que ya viene la destrucción masiva, el Armagedón, y que al contrario, no estudiar y dedicarle ese tiempo a Jehová, así es como ellos lo equiparan, es decir, ponen, en lugar de decir dedicarle este tiempo a la organización o dedicarle este tiempo al cuerpo gobernante, ellos dicen dedicarle este tiempo a Jehová, lo cual para ellos equivale totalmente. Es lo mismo decir Jehová que decir cuerpo gobernante. Y la gente que está ahí dentro, por ejemplo, yo cuando estaba ahí dentro, no notaba ese uso del lenguaje, esa igualación que ellos hacen de la palabra Jehová o de Dios con sus líderes, con el cuerpo gobernante en este caso. Por tanto, para uno es una condición casi obligatoria el obedecer esos consejos. Ellos le llaman consejos, pero la verdad es que bien se pueden tomar como órdenes. Y bajo el esquema de, digamos, control mental que se estila dentro de ese grupo, pues es lo mismo un consejo que una orden. A nivel práctico, cuando alguien te aconseja venir a una reunión extraoficial o te aconseja venir a un aseo o a cualquier otra actividad, para uno es forzoso. Uno ya sabe que tiene que ir. Y, y ¿cómo se dice? Las consecuencias de no acatar esos consejos, esas órdenes, lo tienen tipificado como un delito interno, que esa es otra, ¿verdad? Tienen todo un sistema judicial aparte de la ley del país. Pero lo que ellos consideran un pecado que puede ser causa de expulsión, entre la lista grande de pecados que pueden llevar a la expulsión, está la rebeldía. Y la rebeldía es justo eso, es no obedecer a los consejos o no hacer caso a las recomendaciones que te hacen. Así que, dicho llanamente y directamente, es una forma de obligar a las personas a que no estudien su educación superior o a que no se casen a cierta edad o a que no tomen un curso complementario de educación o de educación deportiva o cultural. Es decir, todos ahí adentro saben que si te aconsejaron hacerlo o no hacerlo, es lo mismo o es equivalente a que te hubieran dado una orden que hay que acatar. Mira, me parece interesante. Se permite dentro del grupo de los testigos de Jehová disentir del cuerpo oficial? ¿Se permite a ustedes, por ejemplo, tener una postura diferente? Cuéntanos esa parte que me parece sumamente interesante porque la mayoría de los grupos sectarios, ese es un punto fundamental, no disentir. El líder, por ejemplo, lo vimos en La Luz del Mundo también, una secta precisamente mexicana, que lo que decía el líder era como palabra de Dios. ¿Sucede igual también en el grupo de ustedes y no se permite disentir, tener diferencia con lo que dice el cuerpo oficial? Sí, sí, es tal cual así. Está prohibido disentir. De hecho, disentir es peor que cometer un pecado grave de lo que ellos consideran graves, léase inmoralidad sexual o no sé, cometer algún acto de violencia o robo, incluso asesinato. Puede ser incluso peor el disentir, porque cuando uno disiente, cuando uno opina diferente o quiere expresar un punto de vista, una inconformidad con la doctrina oficial, con la versión oficial, uno cae en un estatus que ellos llaman apóstata, apostasía. Y una condición, es un estatus del cual casi prácticamente ya no hay regreso. O sea, para ellos
un apóstata es más indeseable que un asesino y es así de grave, entendido por todos los que ahí convergen, todos los que ahí asisten. Así que uno nunca desea caer en ese estatus. Por lo tanto, cuando uno tiene dudas o cuando uno llega a una conclusión diferente, cuando lee un texto bíblico, por ejemplo, o una ley, un mandato, y dice, bueno, yo no lo entiendo de esa forma, yo lo veo ilógico, yo lo veo que esto no tiene sentido. Luego se prenden las alarmas y todo el mundo se asusta y todo el mundo te motiva a callar. Todo el mundo dice, mejor piensa que en el futuro lo entenderás. Mejor piensa que en el futuro aprenderás más y vas a poder llegar a esa misma conclusión que el cuerpo gobernante. Porque disentir es como suicidarte. Disentir es el paso directo a la expulsión y a pues sí, al ostracismo, al odio de parte de todo el grupo. Así que es prácticamente lo peor que puedes hacer. ¿Cuál es el trato que le dan en el grupo de los testigos de Jehová a las personas que ya se han apartado? Ya comentaste que son llamados apóstatas, pero son enemigos, se vuelven enemigos de ellos a los que se han apartado, como veo que muchas personas han comentado que han sido testigos de Jehová. ¿Lo ven como enemigos, es cierto? Sí, 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 tal cual son enemigos de Jehová. De hecho, hay un video muy famoso donde uno de los miembros del cuerpo gobernante está hablando sobre los enemigos de Jehová y después menciona a los apóstatas y saca un cerillo, le decimos en México, eh, lo enciende y después dice que añoramos, anhelamos el día en que Jehová haga esto con sus enemigos y entonces sopla y apaga la llama, ¿no? Lo cual indica pues que se mueran, básicamente. Entonces, o que los mate. Entonces, sí, el apóstata, el desertor, el disidente, es un enemigo directamente. Y el trato que se le da dentro de la congregación o que se motiva a darle no es tanto de que le avienten piedras o que lo ataquen, simplemente que lo aíslen, que no le hablen, que no le contesten las llamadas, que no hagan ninguna clase de trato social. De hecho, mucha gente se mete en problemas porque muchos consiguen empleo dentro del mismo grupo. Así que, por decir, si mi jefe es testigo de Jehová y yo me vuelvo apóstata o disiento, lo más probable es que él también me despida del ámbito laboral. Así que muchos se quedan sin amigos, sin familia, pero también sin una fuente de ingresos y sin un círculo social, porque además hay que mencionar, o es pertinente hacerlo, que te prohíben, de nuevo, te aconsejan, te prohíben, es lo mismo, el tener amigos fuera de la congregación, en este caso, o del grupo. Así que si todos tus amigos están ahí dentro y después te vuelves un apóstata y todos te dejan de hablar, pues prácticamente te quedas en absoluta soledad, no tienes amigos. Así que sí es algo muy cruel, es algo muy duro, que ha llevado a muchas personas a quitarse la vida incluso. Entonces, por eso pienso que es uno de los peores aspectos que tiene este grupo coercitivo. Bastante grave. ¿Conociste a alguien que se haya suicidado por este tema? ¿Alguien cerca de ti o que llegaste a conocer de tu congregación o de alguna congregación cerca o de tu país? He llegado a conocer algunos casos, pero no de personas allegadas a mí. Lo más cercano que me tocó fue un amigo mío que intentó suicidarse. No lo logró, pero sí, sí, digamos, tenía toda la intención de hacerlo, pero no murió. Eh, Ese es el caso más cercano que tengo, pero sí conozco personas que no han llegado a tanto como el suicidio, pero sí a la depresión extrema, a vivir pues ya en absoluta pobreza, porque perdieron el ánimo de vivir, de trabajar, de hacer cosas, y sí están en condiciones deplorables por causa de la expulsión. Ok, muy interesante. Cuéntanos del tema de las mujeres en la congregación. Es un tema también que se habla mucho.
cómo es el trato a las mujeres dentro de la iglesia de los testigos de Jehová. Recordemos que el cristianismo, muchas iglesias cristianas que no son del grupo de los testigos de Jehová, también tienen un trato discriminatorio hacia la mujer. ¿Qué pasa dentro de los testigos de Jehová? ¿Pasa igual? Sí, 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 es un grupo machista por excelencia. Es un grupo en el que la mujer tiene una posición de sujeción al varón y se le dice todo el tiempo que lo más importante es que sea un ayudante, que le facilite la vida, que su vida o su lugar dentro del matrimonio, por ejemplo, es literalmente en la cocina, atender a su esposo. Se habla mucho sobre que, por ejemplo, si un hombre dio una respuesta equivocada en una reunión, que se hizo una pregunta, cualquier reunión, cualquier pregunta, aunque sea sin mucha importancia, y un varón levantó la mano y dio una respuesta que está equivocada, y una mujer detectó que está equivocada, no debe levantar la mano y dar ella la respuesta correcta, porque eso humillaría al varón. Entonces debe ser otro varón el que dé la respuesta correcta. De hecho, a mí me pasó que en algunas ocasiones mi mamá detectaba que dio una respuesta incorrecta a algún otro hombre y me decía, levanta la mano tú y di tú la respuesta, porque yo no la puedo decir. Entonces, hasta ese nivel de discriminación llegan, ¿no? Por supuesto que ellas no tienen posibilidad de tener un cargo de responsabilidad importante dentro de la congregación. Ellas pueden predicar, eso sí, todo lo que quieran irse a solear o gastarse los pies, eso sí lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, subirse a dar un discurso, no pueden hacerlo. Dar un consejo, no pueden hacerlo. Proponer a alguien para que sea ministerial o anciano, votar en alguna de las cosas que se toman decisiones importantes, no pueden hacerlo tampoco. Así que su lugar está bastante restringido. Si quieren ellas hacer una oración en frente de un grupo donde hay un varón, tienen que taparse la cabeza, se ponen un pañuelo en la cabeza para poder hacer oración. O sea, sí es un trato bastante denigrante, indigno, el que se le da a la mujer dentro del grupo de los testigos de Jehová. Sí, es muy, muy machista. Ok. Hay otro tema también, aparte del machismo, también hay un tema del tema de la transfusión de sangre, que hemos visto que es un tema sumamente polémico en la mayoría donde existen grupos de testigos de Jehová. Cuéntanos de esa parte. Sí, eso es una parte también muy crítica y muy criticable, porque es verdad que las personas están dispuestas a perder la vida o a rechazar que sus hijos les pongan una transfusión sanguínea. Yo tuve cerca un caso en el cual la persona, de nuevo, estuvo muy cerca de fallecer. De hecho, en este caso, pues fue una amiga que la dieron por desahuciada. Ya dijeron, no va a haber manera en que sobreviva porque están rechazando la transfusión. Y todos estuvieron de acuerdo en que así fuera. Su familia hasta se despidió de ella al entrar en esa situación. Y lo que hemos llegado a pensar y se corrían rumores en ese caso al respecto fue que en contra de su voluntad algún médico le administró sangre y por eso se salvó, porque después se lo atribuían a un milagro, ¿no? El hecho de que no hubiera muerto, pero tuvo graves consecuencias de salud a raíz de esa operación que no fue atendida a tiempo al poniéndole sangre. Entonces, he sabido de muchos casos en donde las personas mueren a causa de este problema. Padres que no dejan que a sus hijos chiquitos se les ponga sangre y por eso mueren. Tengo un amigo que perdió una hija por esa causa. Su niña necesitaba sangre y no se la administraron y se murió. Y después él se divorció. O sea, eso afectó muchísimo a la pareja. Y bueno, eso es muy común escuchar ese tipo de casos. Es una práctica bastante violenta, bastante inhumana, que está ahí, vigente en todos los países donde los testigos de Jehová operan, que son más de 200 países.
Así que el peligro potencial es enorme cuando uno entra ahí con el tema de la sangre. Mira, me parece que para una persona que no está ligada con los de Jehová, esto a legua se ve que es irracional. Entonces, ¿cómo tú crees, cómo ellos pueden conseguir como lavar el cerebro a una persona de tal manera que no vea esto? Porque una persona que no está dentro de ese grupo dice, oye, pero eso es tan obvio de que esto es dejarte morir por no hacerte un proceso de esto, que puede salvar tu vida. Entonces, ¿cómo ese poder tan fuerte de poder convencer a la persona de que tienen que hacer eso, incluso arriesgando su vida? ¿Cómo tú crees? ¿A qué tú atribuyes este poder que ellos ejercen sobre la persona? Porque como te digo, muchas personas desde fuera dicen, pero es obvio. Sí, pues yo lo que he visto, y en mi caso personal sucedió así, es que la argumentación que ellos dan es desde su lógica muy convincente. Y cuando uno está ahí, llega a creerlo de verdad. La lógica es, si tú obedeces a Dios, incluso mueres por obedecer a Dios. Y eso aplica para la sangre, pero también para otros temas. Por ejemplo, no ir a no enlistarse en el ejército, no ir a una guerra, etcétera. Otros temas que pudieran ponerte ante la decisión de perder la vida. Ellos dicen, si tú pierdes la vida por Dios, en automático vas a heredar las promesas. ¿Qué promesas? La vida eterna. Entonces ellos dicen, mira, si tú desobedeces, vas a vivir libre, por decirlo así, vas a vivir feliz, haciendo lo que te dé la gana, 80 años, 90 años, cuando mucho. Pero si obedeces y mueres joven, digamos, te mueres a los 20, te mueres a los 8 años de edad por obedecer, por ejemplo, no administrándote sangre, después vas a heredar una vida eterna. Entonces no se compara el vivir por siempre con el vivir 80 o 90 años. Y esa lógica llega uno a creerla. Uno llega a pensar que la verdad vale la pena apostarle a la vida eterna en contra de la vida actual. Y uno está tan convencido de que Jehová existe, de que todas las promesas son reales. Uno llega a creer que ha visto cómo Dios lo bendice. Hay casos, experiencias donde se pueden narrar incluso milagros, ¿no? Que ocurren en la vida de uno. Y esas personas, yo fui una de ellas. O sea, yo llegué a pensar que ciertas cosas buenas que me pasaron fueron obra directa de Dios. Y por eso reforzaba mi fe y decía, voy a obedecer, aunque tenga que morir. Y mucho de eso, de ese resultado lo logra más que la lógica, el adoctrinamiento, porque una mentira repetida 1000 veces se puede volver una verdad. Y cuando uno está rodeado de un grupo de personas que todo mundo asegura que eso es de esa manera y que no te permiten investigar fuera de, no te permiten disentir, no te permiten escuchar a los que están pensando disentir, tienen muy protegido el tema de la información, es decir, no puedes tener información fuera del grupo. Así que llega a ser bastante factible el que las personas renuncien a sus derechos humanos, renuncien a su dignidad, renuncien incluso a la vida por obedecer una promesa así de atractiva, ¿no? Como vivir eternamente. Así es como pienso que lo logran. Interesante. Tú sabes que el tema económico nos gustaría también tratarlo, porque en otro grupo también sectario dentro del protestantismo, yo, como te comenté, también estuve dentro de un grupo protestante, evangélico, que tenía también ciertos signos de sectario. Y luego me identifiqué mucho contigo cuando comentas que cuando las personas logran salir de ahí entran como en una depresión, porque es difícil, es un proceso como de duelo. Pero en el tema económico, ¿cómo se maneja el tema económico? Hemos visto que muchas personas han cuestionado cómo ellos ponen a personas, a miembros del grupo, a a vender materiales, pero que el dinero es para la iglesia, no para ellos. Diríamos que de manera gratuita. Sí, el tema económico entre los testigos de Jehová es complejo porque hay dos caras de la moneda. Hay una cara en la que se promueve la pobreza, se promueve el que una persona no tenga recursos como algo bueno,
las personas que pierden el empleo, o que reducen su jornada de empleo, o que venden sus cosas para irse a vivir a un lugar de escasos recursos y predicar bajo circunstancias bastante precarias, son aplaudidas. Así que se promueve el que los miembros tengan poco dinero o lo mínimo solo para vivir. Se considera que una persona que tiene éxito económico es materialista, que tiene un corazón inclinado a los bienes materiales, que su Dios es el dinero y no Jehová. Así que esa parte la manejan bastante bien para que uno siempre tenga una cierta dependencia emocional, siempre necesite el paraíso que ellos prometen. Y por otro lado, el negocio está muy bien diseñado en el sentido de que hay mucha mano de obra gratuita. Todos los salones que se construyen con mano de obra gratis. Todo el mantenimiento que se les da a esos salones también es gratuito. Cuando hay que hacer una inversión, por ejemplo, comprar un terreno o construir, comprar materiales de construcción, se motiva a que las personas, por ejemplo, preparen comidas o cenas y se vendan entre la misma comunidad y con esos recursos se compre el material o el terreno, que obviamente son propiedad de la Watchtower, de la organización. Así que sí, el motivar a que la gente trabaje gratis es el pan de cada día dentro del grupo. Todos los que trabajan dentro de las oficinas centrales donde se fabrican, se imprimen las publicaciones, es decir, libros, revistas y demás material, por ejemplo, digital, todos ellos trabajan gratis. Nadie de ellos tiene un sueldo o están en el seguro social. Todos regalan su mano de obra. Y la organización muchas veces llega al extremo de fusionar un par de congregaciones, por ejemplo, o tres congregaciones. Es decir, se deshacen vendiendo, obviamente, uno o dos salones, juntando a las personas que se reunían en esos dos o tres salones en uno solo y ves vendiendo esa propiedad, cobrando ese dinero a favor de no quienes lo construyeron con su mano de obra o sus materiales, sino de pues, la Watchtower, la organización central de los testigos. Y ese dinero no tengo muy claro si se envía todo a la Central Mundial en Nueva York o también se utiliza para cosas dentro del país, porque varios países como México tienen una central a la que se envía todo el dinero de todas las congregaciones, pero bueno, finalmente quienes produjeron esos activos, quienes trabajaron duro por esos terrenos o esos salones, que son los publicadores, las personas que con sus manos lo hicieron o con su trabajo lo lograron, no se benefician en absoluto de esas ventas, de esos inmuebles. Así que es un negocio bastante redondo porque toda la mano de obra es gratuita y todos los beneficios van a los líderes, básicamente. Ahora que nos comentaste de cómo creciste ahí, ya conocimos cómo funciona y lo hemos sabido de manera oficial porque eres un ex miembro. Ujú. ¿Cómo lograste salir? Porque es bastante difícil poder salir de organizaciones como esta. Sí, es bastante difícil. A veces es difícil racional. Cuando una persona está en una secta, tiene un pensamiento sectario que entiende que donde está es la verdad absoluta. Y tú más que yo lo sabes. Sí, ¿Cómo lograste entonces dar ese paso de poder salir? Porque como te comentaba al inicio, dicen los expertos que es muy difícil salir de una secta. sí, es sumamente difícil y en mi caso lo fue y lo sigue siendo porque como pues es obvio, ¿no? Ahorita no puedo dar mi cara al mundo y decirle a todos, así me llamo, vivo aquí, hago esto, soy esta persona y soy ex testigo de Jehová. Tengo que tener cuidado con la forma en la que me desenvuelvo en el mundo, ¿no? Y la forma en la que yo salí fue que, bueno, primero tuve dudas y empecé a darme cuenta de las cosas que no hacían sentido, de las cosas que no eran lógicas. Y una vez ya detectando esos problemas lógicos, esos problemas que no hacían sentido, fue que dije, ok, yo ya no soy, pero ¿cómo le hago para decírselo al mundo? ¿Y cómo le hago para dejar de practicar esto? Porque es una vida sumamente
asfixiante. O sea, todo el tiempo tienes que estar dedicado a una cosa u otra dentro de la secta. Así que salirse es más que simplemente dejar de creer. Hay que dejar de asistir, hay que dejar de predicar, hay que dejar de estudiar, hay que dejar de dar discursos, etcétera. Así que la forma en la que yo tuve que investigar cómo le hacían otros y el camino que tomé se llama fade out, es decir, es como en el cine salir hacia negro, dejar de aparecer poco a poco hasta que ya la gente no sabe o no se acuerda de que estabas ahí. Claro que hay algunos que nunca lo olvidan y siguen tratando de buscarme para que yo regrese, pero básicamente lo que hice fue inventar excusas para dejar de asistir a las reuniones por un tiempo. Ese tiempo se volvió pues ya todo el tiempo permanente y buscar excusas de carácter de salud, de trabajo, de diferentes razones, todas ellas diferentes o ninguna de ellas relacionada con dudas, ninguna de ellas relacionada con dejar de creer, todas relacionadas con tengo una enfermedad, no puedo asistir, o tengo mucho trabajo, no puedo asistir, etcétera. Un compromiso familiar, no puedo asistir. Y poco a poco ir abandonando el culto te permite caer en un estatus al que ellos le llaman inactivo. Cuando tú llevas ya 6 meses sin informar, porque eso es algo que todos los testigos de Jehová hacen, informar, llenar un informe cada mes con la cantidad de horas, cantidad de revisitas, cantidad de revistas, cantidad de estudios, todo el informe de su actividad lo entregan al mes. Uno que lo deja de hacer cuando ya pasaron 6 meses sin informar, caes en ese estatus de inactivo. Y cuando una persona se convierte en inactivo por un año o más, ellos consideran que es como si nunca hubiese sido testigo de Jehová. Así que ellos ya pueden enterarse de que una persona inactiva, por ejemplo, cometió un pecado grave y no lo llevan a juicio, no lo Pero no, expulsan. pero no es un apóstata, ¿cierto? No, no es un apóstata, Ok. es un inactivo. Aunque en tu Y caso uno, sí, lo que pasa es que ellos no lo saben, ¿cierto? ellos no lo saben. Si ellos supieran que yo soy un apóstata, entonces cambiaría mi estatus de inactivo a apóstata y inmediatamente expulsado. De tal manera que se anunciaría a todos que ya no me pueden hablar. Así que es un estatus grave en el que uno no quiere caer, sobre todo por la familia, porque uno no quiere perder a sus hermanos, a sus padres en vida. Entonces, por eso es que yo hice fade out. Hay personas muy valientes a las que yo conozco que han redactado una carta en la que renuncian a la congregación, a los testigos de Jehová, y bueno, se les expulsa y se les trata como un expulsado, pero son personas que de alguna manera han sabido atenerse a esas consecuencias, o tal vez su familia se salió junto con ellos. Hay muchos casos diferentes en los que se puede dar las cosas, pero definitivamente comenzar a tener dudas es fácil, alimentar esas dudas no es nada fácil, y peor para llegar al punto de que uno ya no cree. Eso es muy, muy, muy difícil. A mí me tomó años hacerlo. No fue de un día para otro. Fueron más o menos 2 años de estar madurando esas dudas. Y después el proceso de fade out, como dije, pues me costó por lo menos un año y medio. Ahorita ya han pasado más de 3 años desde que terminé mi proceso de fade out. Así que ahorita ya no digamos, ya no me expulsan, ya no me ha tomado por sorpresa ningún par de ancianos ahí afuera de mi casa. Pero sí hay un riesgo como quiera, porque sigo vivo, porque pueden detectarme como un apóstata. Así que cualquiera que se quiera salir y continuar con la relación familiar, le recomiendo que haga fade out y en un momento dado puede equilibrar eso y tener relación con la familia sin necesidad de participar ya en ninguna actividad como testigo de Jehová. Entonces, tu familia no sabe que tú eres apóstata. No, mi familia sabe que estoy alejado, que no voy a las reuniones, pero no ¿Me escuchas? saben. Sí, sí, sí. La familia decía, la familia sabe, mi familia sabe que ya no voy a las reuniones, que no participo, pero no saben que soy apóstata. No saben, creen, algunos creen que ya no creo, pero no que hablo en contra.
porque un apóstata, para ellos, un verdadero apóstata, es quien le dice a otros sus creencias nuevas o sus disidencias, sus dudas. Yo no les comparto a ellos ninguna de mis ideas y por eso es que estoy en un estatus de inactividad, de inactivo y no de apóstata. Es decir, lo hace para tratar de conservar la buena relación familiar, ¿cierto? Si es, solamente por eso lo hago. Bueno, te comprendo perfectamente, porque sé que pasa, lamentablemente, cómo la religión puede dividir familias y puede dividir incluso amistades, algo totalmente lamentable. Entonces, ¿cómo tú crees que se puede incentivar que otras personas puedan desarrollar ese pensamiento crítico que tú desarrollaste y puedan salir no solamente de ese grupo, de otros grupos también? Claro, yo pienso que lo más importante es comprender que uno puede ser el malo, que uno puede ser el que está equivocado y nunca dar por sentado que la forma en la que yo pienso es la forma correcta o es la forma verdadera o es la forma, la única forma válida. Creo que algo que sirve mucho es conocer a personas de otras culturas. Si no viajar, porque no es necesario viajar, pero sí por lo menos platicar con personas de otros lugares, conocer la forma en la que otros viven y leer, definitivamente leer, leer sobre ciencia, leer sobre historia, leer sobre la historia de la religión misma. Eso ayuda a que uno se dé cuenta de que esa supuesta burbujita de verdad en la que uno vive es bastante falsa, es bastante precaria, no se sostiene cuando uno la compara contra otras formas de vida, contra otras creencias, contra la historia de otras religiones que antes eran religión y ahora son mito o mitología. Entonces, creo que lo más importante es estar alerta de que la verdad no es posesión de alguien, que la verdad es algo a lo que nos podemos acercar en todo caso, pero no tener a plenitud y sobre todo ver también quién gana con mi obediencia, quién gana con mi dinero. Si mi dinero está alimentando a una organización o un líder, mi obediencia le da poder a un líder o una organización, entonces es muy probable que yo esté siendo utilizado y no esté sirviendo a Dios realmente, que sea solamente un esclavo más, un peón más del juego que juegan los líderes poderosos. Y por eso, pues yo pienso que ser esclavo, que ser una persona, un autómata, no es deseable, no es deseable para ningún ser humano. Y que cuando uno se pone a investigar un poquito hacia adentro de la historia de su organización, las raíces, las creencias, la parte en la que no están de acuerdo otros intelectuales, académicos, simplemente otros religiosos, con la parte de mis propias creencias, ahí puedo darme cuenta, toparme con argumentos sólidos, darme cuenta de falsedades. En el caso de los testigos de Jehová, si leen el libro de Crisis de Conciencia, casi es en automático que uno se da cuenta que no hay Espíritu Santo, que no hay nada divino en esa organización y que sí hay mucho sectarismo, mucho control mental, mucha esclavitud. Entonces, pienso que esa es la manera en la que uno puede desarrollar pensamiento crítico constantemente y también entender que si uno es víctima o fue víctima de un grupo sectario, es muy probable que quede con una cierta obediencia arraigada en uno mismo y que sea muy fácil caer en las garras de alguien más. Entonces, es bueno estar continuamente cuestionándose si lo que ahora creo que es verdad se sostiene comparándolo con otras cosas. Y pues bueno, ese ejercicio nunca termina, pienso, pero además pienso que no es agotador, pienso que es muy satisfactorio y que uno puede realmente sentir que se acerca a la libertad, que se acerca a ser un ser humano eh, digamos, con una individualidad real, con una personalidad real, no construida con una serie de reglas y que todos son iguales dentro de un grupo, sino que uno puede distinguir el valor de las diferencias, el valor de las diferentes creencias
y de las diferentes culturas. La humanidad es muy rica, es algo, si algo tiene es variedad. Y creo que uno cuando está dentro de un grupo sectario no lo puede ver así. A todos los ve como enemigos, a todos los ve como potenciales destruidos del futuro. Así que eso te opaca el aprender de otros y valorar a otros. Por Estoy de acuerdo eso, contigo en esa parte, creo que exactamente es así. Y también vi que comentaste hace poco en Twitter el ujú, tema este también de la educación, cómo la educación también, yo creo que juega un papel fundamental. Fíjate que en Latinoamérica es donde más sectas hay y más grupos, por ejemplo, no es igual a Europa. Tú te fijas que en Europa estos grupos así no abundan tanto. Sin no. embargo, en Latinoamérica vemos no solamente el grupo de los testigos de Jehová, vemos también grupos pentecostales y neopentecostales, que hay líderes que son millonarios a costa de personas pobres que le dan su dinero. Entonces, ¿entiendes tú, que vi que lo comentaba, me gustaría que hablaras sobre esta parte, cómo puede jugar un papel importante la educación, una buena educación crítica, un pensamiento crítico? Sí, la educación es fundamental. La educación te impide seguir con esas formas primitivas de pensamiento y de lógica muy sencilla, digamos, infantil. El aprender, y estoy hablando de muchos temas, no estoy hablando solamente de aprender sobre prácticas sectarias o algo así muy directo, sino aprender simplemente sobre biología, aprender sobre historia, aprender sobre matemáticas, sobre cómo hemos ido haciendo descubrimientos en el universo, cómo entendemos mejor el sistema solar, la galaxia, el universo conocido, cuántos años tiene la vida en el universo y en la Tierra y cuántos años tiene el Sol de estar brillando. O sea, cuando uno aprende sobre muchos temas diversos de cultura general, de historia, de otras áreas, filosofía, por ejemplo. Yo me interesé mucho en la filosofía después de salir de esta secta porque ahí está prohibida. La filosofía es un tema completamente tabú. Uno no puede acercarse a un libro de filosofía, a una clase de filosofía porque casi ya eres un apóstata simplemente por estudiar eso. Así que estudiar ese tipo de cosas, psicología, no se diga. La psicología es fundamental para entender cómo el pensamiento sectario se puede arraigar en un ser humano y cómo uno puede incluso alucinar cosas con tal de sostener una creencia. Estudiar todo eso ayuda a que uno desarrolle pensamiento crítico hasta sin darse cuenta, hasta sin saber la definición de pensamiento crítico, uno va aprendiendo a cuestionar, va aprendiendo que el mundo no funciona así como se lo están platicando y que la historia nos demuestra otra cosa, así que puede más fácilmente derribar esos argumentos que estas sectas suelen presentar como verdad. Sí, entonces te comentaba que ya para finalizar, para la persona que te puedan seguir en Twitter, siempre compartes temas interesantes, ideas sobre este tema del pensamiento crítico, sobre la secta. Me gustaría que tú compartieras tu Twitter para que las personas te puedan seguir ahí. Y tus otras redes sociales, si tienes canal de YouTube, si usas Facebook también, que te puedan seguir también. Claro que sí, en realidad mi red principal es Twitter, ahí bajo el nombre activista JW o pensamiento crítico, es @activista JW o pensamiento crítico, ahí estoy. Y también tengo un canal de YouTube que se llama de la misma forma, activista JW o pensamiento crítico. Ahí es donde me pueden encontrar, ahí podemos conversar o interactuar con todo gusto. Muchas gracias por esta conversación que tuvimos, más que una entrevista, una conversación que esperemos que pueda ayudar a muchas otras personas también a abrir su mente y que puedan salir si están en un grupo sectario como nosotros también pudimos hacerlo. Ojalá que podamos luego seguir conversando sobre estos temas y invito a todas las personas que te puedan seguir en Twitter. Realmente compartes temas muy interesantes. Ahí fue que te conocí y de verdad soy uno de tus seguidores. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ojalá le pueda servir a otras personas. Te agradezco bastante la oportunidad y pues seguimos, claro que sí. Yo encantado de participar contigo en tus proyectos y en tus invitaciones a donde tú me digas, podemos participar con mucho gusto. Entonces, muchas gracias, excelente y feliz noche. Hasta la próxima.